La lucha contra el COVID-19 es el mayor frente sanitario que está viviendo la sociedad occidental en décadas. Sanitarios, bomberos, militares y fuerzas y cuerpos de seguridad están luchando en una guerra sin cuartel, codo a codo, para desaparecer este virus o por lo menos que no haya más contagios. Además, otros sectores como la biología y laboratorios farmacéuticos trabajan también en la obtención de una vacuna para generar una inmunidad en nuestro cuerpo contra el coronavirus. Íñigo Zubeldia. Sí, los biólogos son también una parte importante en esta batalla contra la erradicación de la pandemia del coronavirus. En medio de esta situación excepcional, como decimos, surge el debate acerca de la idoneidad, o mejor dicho, legalidad del uso del rastreo de teléfonos móviles y los contactos entre ellos como medio para combatir los contagios. Es decir, entra en la escena pública un sector cada vez más en auge y con más importancia sobre la ciudadanía, como es la inteligencia artificial. En el entorno de la Unión Europea, un grupo de expertos reflexiona actualmente sobre la conveniencia de implantar este tipo de soluciones tecnológicas. Una de estas especialistas es la ingeniera y doctora por la Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Núria Oliver, comisionada para la inteligencia artificial y el COVID-19 de la Generalitat Valenciana. Hola, buenas tardes, Núria. Buenas tardes. En primer lugar, para la gente de a pie que nos entienda, ¿qué alternativas estáis llevando a cabo en este proyecto paneuropeo? Bueno, a ver, vamos un poco a clarificar conceptos. En el comisionado para presidencia de la Generalitat Valenciana en inteligencia artificial y en la lucha contra el COVID-19, lo que hemos creado es un grupo de trabajo de expertos y expertas en análisis de datos, en inteligencia artificial, que pertenecen a las universidades o al sistema investigador de la Comunidad Valenciana. Es un grupo totalmente de voluntarios que lo hacemos todo altruísticamente y trabajamos día y noche, todos los días, haciendo diferentes tipos de análisis para ayudar a que la toma de decisiones en el contexto del coronavirus sea basada en la evidencia y en el análisis de los datos, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en tres grandes áreas. El primer área es en el modelado de la movilidad humana a gran escala. ¿Por qué? Pues porque en una enfermedad infecciosa de transmisión de humano a humano, como es el coronavirus, la movilidad es muy importante, porque si no nos movemos, pues la enfermedad no se propaga, ¿no? Y por eso se han implementado medidas de contención de la movilidad y del contacto social. En este área de trabajo, a través de una colaboración con el INE, que a su vez tiene una colaboración con las tres grandes empresas de telefonía móvil, podemos analizar datos agregados y anonimizados que estiman los flujos de movimiento en la población entre diferentes áreas geográficas, por ejemplo, entre diferentes municipios o entre diferentes departamentos de salud. Esto nos permite medir el éxito o no de las medidas de confinamiento, por ejemplo, nos permite determinar qué tipo de movilidad es la movilidad que más se ha visto afectada, nos permite ir monitorizando cómo va aumentando la movilidad conforme se hace la desescalada, ¿no? El levantamiento de las medidas de confinamiento, y también nos permite usarlo como input, como entrada para el segundo área, que es el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, es decir, modelos en el ordenador que nos permitan predecir cuántos infectados va a haber a lo largo del tiempo. Estamos trabajando con dos tipos de modelos, unos modelos que se llaman metapoblacionales, y en particular un modelo SEIR, y con otro tipo de modelo que son los modelos individuales de agentes. En ambos casos, además de otros parámetros, podemos usar la movilidad para predecir cómo se puede ir propagando la enfermedad conforme se van levantando las diferentes medidas de confinamiento, y nos permite hacer simulaciones de qué pasaría, ¿no?, bajo diferentes escenarios. Y el tercer área es el área de ciencias de datos o inteligencia artificial aplicadas al coronavirus, y ahí lo que hacemos pues son modelos predictivos pues de cuántas hospitalizaciones, de cuántas UCIs, de cuántos casos, y dentro de este tercer área es en el que hemos lanzado esta gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que está activa siempre y hacemos oleadas cada semana, y para la que ya tenemos más de 200.000 respuestas. Es una encuesta súper breve, 25 preguntas, se contesta en 2 minutos, pero que nos ayuda mucho a entender la situación de la ciudadanía en diferentes áreas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Me hablabas un poco del tema de las aplicaciones móviles. Esto es otro tema totalmente diferente que surge en el contexto de
un caso de uso muy específico, que es el caso de uso de hacer el trazado o el seguimiento de los contactos. Si queréis hablamos de eso ahora después, pero es algo diferente, ¿no?, a todo este trabajo del uso del análisis de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a la toma de decisiones. Bueno, nos has explicado esas diferencias, propuestas y alternativas. Si puedes incidir en ese proyecto europeo de aplicaciones móviles. Sí, entonces, en la fase en la que nos encontramos ahora de la pandemia, que ya hemos superado el pico, es una fase en la que en teoría cada vez va a haber menos casos activos y en la cual la prioridad es hacer una detección lo más temprana posible del máximo número posible de casos positivos, para que esos casos se puedan aislar y así evitar que contagien a otras personas y evitar tener una situación de transmisión comunitaria con un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, la clave es, bueno, ¿y cómo hacemos esta detección temprana? Pues obviamente, para cada caso positivo, lo que tenemos que intentar muy rápidamente es averiguar a qué personas ha podido contagiar, contactar a esas personas, idealmente que esas personas se hagan un test y así, de una manera muy temprana, podemos detectar si ha contagiado y a quién ha contagiado. Entonces, en epidemiología, un método tradicional que se ha usado desde hace décadas para hacer esta identificación temprana es este método del trazado de los contactos. Y normalmente, como se hace es de manera manual, los equipos de epidemiología para las enfermedades de reporte obligatorio, y el coronavirus es una de ellas, para cada caso positivo hacen una entrevista epidemiológica. Y en esa entrevista llaman a cada caso positivo, le hacen una serie de preguntas y entre las preguntas les preguntan quiénes viven en el hogar, con quién han tenido un contacto cercano, qué personas de su trabajo han podido contactar, les piden el teléfono de esas personas para llamar a esos contactos y hacerles un seguimiento, ¿no? Entonces, en el caso del coronavirus, cuando hemos tenido un crecimiento exponencial de decenas o centenas de miles de infectados, pues uno de los retos de este método tradicional es la escalabilidad. Los equipos normalmente en ningún país estaban dimensionados para poder hacer este volumen, ¿no?, de llamadas. Esto se está rectificando en muchos países donde se han contratado a personal adicional entrenado, ¿no?, profesionales que saben hacer este tipo de trabajo para hacer este seguimiento manual. El seguimiento manual tiene 3 limitaciones donde quizás los teléfonos móviles pueden ayudar. La primera limitación es que depende de la memoria de las personas, porque tú le preguntas a cada infectado que recuerde a quién ha podido infectar. Y dependiendo de la edad de la persona y dependiendo de su estado físico, pues podrá recordar más o menos. En segundo lugar, los contactos tienen que ser personas conocidas para el infectado. Es decir, una persona no te va a decir, pues en el metro quizás he infectado a 10 personas, pero como no sé quiénes son porque no las conozco de nada, no se puede hacer ese seguimiento, ¿no? Y en tercer lugar, es casi imposible que funcione cruzando fronteras. Entonces, entendiendo estas 3 limitaciones y entendiendo que en Europa tenemos el espacio Schengen, donde en teoría no hay barreras, ¿no?, físicas y podemos viajar a cualquier país Schengen de la Unión Europea, es donde surge la idea de ver cómo los teléfonos móviles nos pueden ayudar, teniendo también en cuenta que los móviles ya han sido utilizados para hacer este trazado de los contactos en otros países asiáticos, como en Singapur, en Corea del Sur, en China o en India, que ahora está siendo muy controvertido, ¿no? Entonces, luego la siguiente pregunta es, vale, ¿y cómo podemos utilizar los móviles? Entonces, en la evolución del uso de los móviles para hacer el trazado de los contactos en el contexto del coronavirus, hay 2 grandes familias de aplicaciones. Las aplicaciones que usan GPS o cualquier otro tipo de fuente de datos, que sería el ejemplo de las aplicaciones en China o en Corea del Sur, y que se consideran más invasivas con respecto a la privacidad de la persona, porque la localización es una información, obviamente, que es bastante personal. Y luego las aplicaciones que usan Bluetooth, que es la opción preferida en la Unión Europea, porque en teoría no hay información personal, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Si mi teléfono tiene la aplicación instalada y vuestro teléfono también la tiene,
y están cerca el uno del otro, utilizando lo que se conoce Bluetooth de baja energía, los móviles se detectarían los unos a los otros, suponiendo que tienen el Bluetooth enabled, ¿no? Activado, y entonces se intercambiarían un token o lo que se conoce un número de contacto temporal o un beacon, dependiendo de la terminología, un número encriptado, una secuencia alfanumérica que no tiene ninguna relación con ningún dato personal mío, pero que registraría el encuentro entre esos dos móviles, ¿no? Entonces, cómo funciona es, según tú vas en tu vida diaria, pues si estás a menos de 2 metros de otros móviles y como mínimo 15 minutos, que sería lo que define un contacto cercano, según la Organización Mundial de la Salud, pues los móviles intercambiarían estos numeritos, ¿no? Y se quedaría ese registro en los móviles de manera local, de manera privada y sin ningún tipo de visibilidad para nadie, ¿no? Van registrando pues todos los otros dispositivos con los que he estado cerca. Si yo fuese a dar positivo, entonces obviamente necesito haberme hecho el test, para ello necesito haber ido a un médico, el médico me comunica que he sido positiva y entonces ahí se activaría de alguna manera con algún código que tuviese el médico o algún protocolo en el que esté involucrado el servicio sanitario, se activaría en la aplicación el hecho de que yo soy positiva. Y ahí es donde entraría la notificación a la lista de identificadores con los que yo he estado cerca, ¿no? Una notificación de que hay un riesgo de que se hayan contagiado porque han estado cerca de mí durante el periodo de incubación, los últimos 14 días, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan esos numeritos alfanuméricos y cómo se comunica esta notificación? Depende de si la arquitectura es centralizada o descentralizada. Y es lo que ha dado lugar a que existan dos filosofías, pudiésemos decir, dentro de Europa con respecto a cómo hacer esta notificación y a cómo generar los numeritos. La versión descentralizada, que es la apoyada por Apple y Google y la que está desarrollada en países como Suiza y en España entiendo que es la versión preferida, los numeritos esta secuencia alfanumérica se genera en el móvil, es decir, el que tiene el poder de decidir estos numeritos es el propio sistema operativo, y cuando una persona da positivo, lo único que hace es enviar su secuencia de numeritos, la mía, solo la mía, a un servidor. Y todos los demás móviles que tienen instaladas la aplicación, lo único que hacen es periódicamente le piden al servidor que les envíe los numeritos de los que han dado positivo. Como cada móvil tiene el registro de todos los móviles de los que han estado cerca, ¿no? Los numeritos asociados con los móviles a los que han estado cerca, si hay un match, es decir, si mi móvil le pide al servidor, mándame los móviles de todos los positivos y entre los positivos sale uno que está en mi lista de con quién yo me he encontrado, entonces mi móvil me mostraría algún tipo de notificación diciéndome pues que tengo un cierto riesgo porque tal día, a tal hora, estuve cerca de alguien que ha dado positivo, ¿no? En la versión centralizada, la diferencia es este numerito, el cómo generar este numerito, no lo decide el sistema operativo o el móvil, sino que lo decide un servidor centralizado, que la idea es que esté pues, en el Instituto de Epidemiología del país o en algún tipo de institución reputada. Y cuando alguien da positivo, la persona positiva no envía sus numeritos, los míos, los que yo he generado, sino que envía la traza entera de todos los móviles con los que ha estado cerca. Y es ese servidor el que envía las notificaciones con un riesgo asociado a los móviles que están en esa traza, ¿no? Entonces, la diferencia es, en la versión centralizada, este servidor central tiene la traza de todos los contactos, encriptados obviamente, pero hay una traza. En la versión descentralizada, esa traza no existe. Yo envío solo mi numerito y todos los móviles le preguntan al servidor, mándame los numeritos, y luego ellos mismos comprueban si hay un match o no. Habiendo dicho todo esto, ambas soluciones y cualquier solución en el contexto de usar smartphones tiene una serie de retos asociados y parte de una serie de hipótesis, ¿no? O de asunciones. El primer reto es la adopción. En la mayoría de los países, salvo en India, que ahora está siendo muy controvertido,
es de instalación voluntaria, obviamente, ¿no? Y digo que está siendo controvertido en India porque en India es voluntario, pero te pueden echar de tu trabajo si no te lo instalas o te pueden poner multas si no te lo instalas, ¿no? Y había una gran controversia, ¿no? Que es un país democrático en el que haya este tipo de obligatoriedad, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, en países incluso con gran adopción de smartphones como es Singapur, están teniendo muchos problemas para conseguir una adopción alta. Y llevando ya meses con esta app, o como mínimo sí, casi 2 meses, yo creo, 1 mes y medio con esta app en Singapur, están alrededor de un 15% de adopción, como mucho 20%, ¿no? Obviamente, si no muchas personas lo tienen instalado, pues pierde valor. Porque si yo me voy paseando y tengo mi aplicación, pero nadie de los que me rodean la tienen instalada, pues todos esos contactos se pierden, no quedan registrados, ¿no? Además, partimos un poco de la hipótesis de un mundo ideal en el que el Bluetooth es perfecto. Y sabemos que el Bluetooth no es perfecto, que tiene mucho ruido, que tiene interferencias, que depende del propio hardware de los dispositivos, que depende de si hay obstáculos o no. Y además, los móviles se pueden ver aunque las personas estén separadas, por ejemplo, separadas por una pared, o las personas se estén dando la espalda las unas a las otras, pero los móviles no lo saben, o las personas estén llevando mascarilla y los móviles no lo saben, ¿no? Entonces, potencialmente puede dar lugar a muchos falsos positivos. Eh, Además, está la propia complejidad de la instalación de la app y de la actualización del sistema operativo, porque para que esto funcione ahora mismo se va a requerir una actualización tanto de Android como de iOS. Y se estima obviamente que habrá un porcentaje de dispositivos antiguos que no van a poder hacerlo, aunque sean dispositivos Android o dispositivos de iPhone. Además, tenemos el reto de que la gente lo quiera trolear. Nos conocemos muy bien los humanos y pues no sé, probablemente se harán todo tipo de experimentos con este tipo de apps. ¿Qué pasa si la pongo en un perro y el perro va por ahí paseándose generando contactos, ¿no? O qué pasa si hacemos un ataque concertado y vamos un montón de gente a un sitio solo para generar un montón de contactos sin sentido, ¿no? O qué pasa si yo pongo móviles en lugares, móviles estacionarios que estén todo el rato captando contactos, ¿no? Hay también, obviamente, implicaciones de privacidad, aunque en principio sea muy privado, pero siempre surgen riesgos de privacidad y de seguridad, porque en principio partimos de una app que vaya a estar, idealmente estar instalada en muchos móviles, pero que al mismo tiempo ha sido desarrollada muy deprisa, porque vamos un poco contrarreloj, ¿no? Con lo cual hay riesgos de seguridad. Y en cualquier caso, estas apps solamente son útiles si tenemos la capacidad para hacer algo con estas notificaciones que van a generar. Y ese algo quiere decir el poder testear a estos posibles contactos positivos, porque si no tenemos esa capacidad de hacer tests y de hacer un seguimiento a esos contactos, pues de nada nos sirve saber que existen. Y además, tener la capacidad de que estas personas puedan hacer una cuarentena efectiva. Y según nuestra encuesta COVID-19 Impact Survey, entre un 25 y un 40% de los participantes, y tenemos más de 200.000 respuestas ahora, reportan no poder hacer una cuarentena efectiva. Es decir, incluso si a mí me hacen el test, yo he sido un contacto aleatorio de alguien y resulta que yo soy positiva, pues dependiendo de las circunstancias, de un 25 a un 40% de probabilidades, yo no me puedo poner en cuarentena porque vivo en un apartamento pequeño con otras personas, porque tengo niños que dependen de mí y no tengo quien los cuide, porque económicamente no me puedo permitir estar 2 semanas sin trabajar, porque no me puedo coger baja. En fin, hay un montón de motivos por los que la gente no se puede poner en cuarentena, ¿no? Luego hay una última observación y con esto termino, y es que también según esta encuesta, también estas apps, la hipótesis de la que parten es de que hay un porcentaje elevado de contagios que no tienen nombre y apellidos, ¿no? Es decir, el método, lo he dicho al principio, ¿no? El método tradicional depende de que la persona pueda identificar a los contactos más probables, ¿no? Y estas apps donde complementan es en identificar estos posibles contagios donde no hay nombres y apellidos, ¿no? Pues gente en el metro o gente en el supermercado, ¿no? O algo así. Según nuestra encuesta, entre un 70 y un 80% de las personas que reportan ser positivas en coronavirus también reportan conocer la fuente probable de su contagio. Reportan haber estado en contacto cercano con una persona en el hogar, esa es la fuente número 1 más probable, una persona del hogar,
luego un amigo o un pariente, un cliente o un paciente, si son sanitarios, y o un compañero o compañera de trabajo. Es decir, la fuente probable para un número muy grande de casos parece que sí se puede identificar, ¿no? Con lo cual el valor de estas apps a lo mejor sería aún más reducido. También tenemos que entender que la encuesta la hemos hecho y la estamos haciendo en una situación de confinamiento donde no hay muchas otras oportunidades tampoco de contagiar ni de que te contagien porque no tenemos una vida normal, ¿no? Nuestra expectativa es que ese porcentaje, conforme vayamos haciendo más cosas en nuestra vida diaria, pues igual descienda, ¿no? Pero lo que sí que nos ha sorprendido mucho es que sea un porcentaje tan elevado en el que se pueda atribuir la causa probable del contagio. Nuria, a raíz de esta experiencia que están desarrollando en la estrategia digital, tanto de la Generalitat de la Comunidad Valenciana como en ese proyecto del que nos estabas hablando, a raíz de esa experiencia y de tantos años estudiando sobre la inteligencia artificial, ¿piensas que esta crisis ha demostrado que es necesario un sistema público de gestión de datos? O por lo menos que la ciudadanía valore ese sistema público de gestión de datos. Sí, a ver, yo creo que una de las consecuencias positivas, pudiésemos decir, de la crisis del coronavirus es que ha acelerado la digitalización en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito del trabajo, ¿no? Porque hay muchas personas todavía teletrabajando y donde ha habido semanas donde no ha habido movilidad laboral, salvo sectores esenciales, y se ha acelerado, ¿no?, el poder teletrabajar. En el ámbito educativo, porque vamos a tener una generación de niños 6 meses sin ir al colegio, básicamente, ¿no? Con lo cual, si no se acelera la educación a la distancia, pues tenemos un problema, ¿no? Y luego, efectivamente, el otro área es la digitalización de los procesos en las administraciones públicas y la importancia de poder tener tanto datos como sobre todo datos de calidad para que nos ayuden a tomar decisiones de políticas públicas en base a la evidencia, entendiendo que la evidencia queda captada en los datos y no pues en base a intuiciones o en base a lo mejor a conocimiento obsoleto, ¿no? Y ahí es donde también se está produciendo una gran transformación para poder generar procesos, ¿no?, y operacionalizar esta manera de toma de decisiones mucho más basada en evidencia, ¿no?, y en datos. Es en este área en el que nuestro grupo de trabajo es en lo que estamos contribuyendo, ¿no?, con análisis de datos y utilizando técnicas de inteligencia artificial y de modelos epidemiológicos computacionales para ayudar a proporcionar esa evidencia necesaria que ayude a la toma de decisiones. Yo, Nuria, quería preguntarte concretamente sobre las maneras de comunicarnos. Este virus hace que hayamos cambiado completamente la manera de relacionarnos, que apenas podamos mantener contacto con nuestros iguales. No sé si le hace plantearse más si cabe la posibilidad de que en un futuro exista otro tipo de comunicación. Sí, a ver, sin duda la tecnología está siendo clave, ¿no?, para permitirnos mantener una cierta normalidad, ¿no?, en nuestras vidas en una situación de confinamiento. Lo he dicho, que podamos trabajar, que podamos aprender y también que podamos estar entretenidos y podamos estar conectados. Ahora mismo dependemos de la tecnología porque físicamente hemos tenido muchas limitaciones, ¿no? Habiendo dicho esto, creo que no podemos obviar que los seres humanos somos una especie intrínsecamente y fundamentalmente social, donde las interacciones sociales y el contacto físico son fundamentales para nuestro bienestar. En la encuesta esta, COVID-19 Impact Survey, tenemos una pregunta que combina dos cosas. Combina el uso excesivo de tecnología, de drogas y de alcohol, y combina el impacto negativo o el aumento negativo de niveles de estrés, de ansiedad, de soledad, de tristeza y de discusiones en el hogar. Y lo que encontramos, que ha sido un poco sorprendente para nosotros, es que entre la gente más joven, la encuesta es anónima y obviamente tienes que ser mayor de edad, pero sí que preguntamos el rango de edad, pues entre los que son de 18 a 20 años y también de los de 20 a 29 años, los niveles reportados de ansiedad y de estrés e incluso soledad son muy elevados y en algunos casos son los más elevados.
en comparación con el resto de rangos de edad, ¿no? Y podríamos pensar que este grupo es el grupo que son más nativos digitales, ¿no? Es el grupo donde las interacciones humanas son más digitales y donde lo físico y lo digital está más conectado, ¿no? Y al mismo tiempo es el colectivo que reporta estos niveles de soledad, de ansiedad, de estrés y de discusiones en el hogar más elevados, ¿no? Con lo cual creo que la presencia física, el contacto físico y la interacción física sí sigue siendo y será muy importante para nuestro bienestar, ¿no? Ahora lo que tenemos que ser todos muy rigurosos es en entender cómo se propaga el virus y minimizar el riesgo de propagación manteniendo las medidas de higiene, sobre todo lavado frecuente de manos, ¿no? Evitar tocarse la cara y el distanciamiento físico de 1 metro a 2 metros como mínimo, ¿no? Para minimizar el riesgo. Creo que es duro porque la cultura además española es una cultura no solamente gregaria, sino también muy física, donde nos besamos y nos abrazamos con cualquiera, ¿no? Y creo que es un cambio muy duro, es una exigencia dura para nuestra cultura, pero también va a ser temporal. La expectativa es que haya una vacuna en los próximos 12 meses como mucho y que entonces pues una vez estemos inmunizados pues podamos, al menos hasta que venga la siguiente pandemia, podamos volver a nuestro contacto físico, ¿no? Pero un cambio profundo en nuestra comunicación yo creo que tenemos todavía que ver qué pasa, ¿no? Porque creo que es tan importante para el ser humano el contacto físico y las relaciones sociales físicas que me costaría pensar que no vamos a tener este tipo de interacciones ya más. Creo que evolucionaríamos hacia otra especie, ¿no? Nuria, yo le quería preguntar, antes ha estado nombrando los retos a los que se están enfrentando con las aplicaciones móviles para hacer un seguimiento y un control de la gente que pueda estar contagiada. Hay una parte de la población que está siendo la más vulnerable, que son las personas mayores que no tienen acceso casi nunca a poder tener un teléfono, descargarse la aplicación y utilizarla. ¿Eso cómo lo contemplan? ¿Tienen algún plan B, por así decirlo, para paliar esa falta del uso del teléfono móvil por esta parte de la población? A ver, como he dicho, yo desde luego mi opinión personal es que en ningún caso una app tiene que ser, es la solución para hacer esta, como he dicho, detección temprana del máximo número posible de casos positivos. El método tradicional del trazado de contactos manual debería ser la estrategia primordial, como está siendo en muchos países del mundo, ¿no? Y creo que tenemos que entender que la app, si se hace una app y si se usa una app, que yo personalmente, pues bueno, entiendo que sería algo complementario a una estrategia que ya existe. Y como he dicho, si no tenemos la capacidad para poder hacer los tests necesarios y para poder garantizar que las personas positivas hagan una cuarentena efectiva, pues tampoco nos sirve de nada hacer todo este trazado de contactos, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es reforzar el hacer el trazado de contactos manual, asegurarnos que todos esos datos, enlazando con lo que hemos dicho anteriormente, están disponibles en algún servidor digital, en formato digital, para que puedan ayudar a ser utilizados para la toma de decisiones y asegurarnos que tenemos las infraestructuras para hacer tests y para ayudar a que las personas puedan hacer una cuarentena efectiva, de manera que podamos romper la cadena de contagios, ¿no? Y evitar el crecimiento exponencial. Entonces, en ningún caso, desde luego, mi visión personal o mi recomendación es que el trazado de contactos dependa de una app, en ningún caso. Y en ningún país del mundo está siendo así. Ni siquiera en Singapur, como he comentado, han conseguido un 15%, como mucho un 20% de adopción y dependen masivamente del trazado de contactos manual. Aunque lo has comentado de soslayo, desde el punto de vista de la gestión de los datos, ¿cómo crees que España puede lograr la recuperación parcialmente de la normalidad? ¿Qué quieres decir? O sea, sí, no, digo, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que España se puede ir poco a poco tomando esa desescalada y llegando a esa nueva normalidad de la que hablan en junio? O sea, no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de la inteligencia artificial a través de las iniciativas que estáis llevando
qué aplicaciones crees que puede tener? Sí, bueno, a ver, nosotros, como he dicho, ¿no? La prioridad es la detección temprana del máximo número de casos positivos. Y si hacemos eso, evitamos transmisión comunitaria y evitamos un crecimiento exponencial. Entonces, desde el punto de vista de la analítica de datos, el poder tener, identificar cuáles son las posibles fuentes de datos que sean lo que se llama un early warning system, que nos sirvan como señales predictivas de que algo puede estar pasado en algún lugar, ¿no? Es muy importante. Entonces ahí pues estamos estudiando ahora qué fuentes de datos pueden ser las fuentes más tempranas que nos puedan lanzar alertas, ¿no? Con relación a posibles áreas donde se pueda haber más casos de lo que debería haber, ¿no? Para poder intervenir lo más rápidamente posible y evitar el contagio comunitario. Y esa identificación de puntos calientes, ¿no? O de zonas de riesgo se hace a través del análisis de los datos, ¿no? E identificando fuentes de datos que sean predictivas y haciendo modelos predictivos. Luego, como he dicho, hacemos modelos predictivos pues, de UCIs, ¿no? Para anticipar si se va a saturar la capacidad hospitalaria, ¿no? O de hospitalizaciones o de casos, ¿no? Para poder identificar tendencias y ver si hay lugares donde esté creciendo. Pero tenemos que entender que hay dos tipos de contagio. Mejor dicho, no todos los casos, y aquí volvemos al tema de la calidad de los datos, no todos los casos tienen las mismas implicaciones. Por ejemplo, imaginaos que en un lugar, un día, ¿no? Dicen, ha habido 100 casos nuevos. Esos 100 casos nuevos, si simplemente sabes la cifra 100, pues realmente es muy difícil poder hacer predicciones precisas porque los casos pueden ser casos, lo que se conocen nosocomiales, casos que no son de transmisión comunitaria o casos de transmisión comunitaria. Es decir, los 100 casos, os voy a poner muchos ejemplos de dónde pueden venir esos 100 casos. A lo mejor pueden venir de que se ha hecho test a muchos sanitarios ese día y entonces han salido 80 sanitarios positivos y 20 casos que no son de sanitarios. Eso es una situación radicalmente diferente desde el punto de vista epidemiológico a si los 100 casos son de 100 personas de la calle, donde sería un resultado de transmisión comunitaria. O a si los 100 casos son porque ha habido 80 casos en una residencia de ancianos, donde es un brote contenido, no es una transmisión comunitaria. O a que los 100 casos vengan 70 de una fábrica y otros 30 vengan de los sanitarios, ¿no? Entonces, el mismo número, bien, si no se tiene esa información del origen un poco de los casos, es prácticamente imposible poder hacer algún tipo de modelo predictivo, porque dependiendo de la naturaleza del origen del caso, estamos hablando de un fenómeno en el que haya una transmisión comunitaria o estamos hablando de un fenómeno en el que esté totalmente aislado, como puede ser una residencia de ancianos, o en un fenómeno donde hay un foco, que puede ser a lo mejor una fábrica, y luego si hay movilidad de esa fábrica a otros lugares, ¿no? Entonces, o puede ser sanitarios, que sería también un foco contenido, porque los sanitarios obviamente tienen precauciones especiales y se ponen en cuarentena, ¿no? Etcétera. Entonces, para cuando se vaya haciendo la desescalada, por eso es tan importante hacer esta detección temprana, pero también entender el origen de los casos, ¿no? Para poder determinar cuáles son las estrategias más acertadas, ¿no? O más relevantes en función de la naturaleza de los casos. Porque, como he dicho, que haya 100, pero es tan diferente si son 100 de una residencia de ancianos que si son de transmisión en la calle, que si son de sanitarios. Entonces, tener acceso a ese tipo de información yo creo que va a ser muy importante para podernos permitir volver a la normalidad, pero al mismo tiempo tener un muy buen conocimiento de la situación del virus, ¿no? Tenemos que entender que el virus va a estar presente en la sociedad porque no hay vacuna. Y el virus está pululando igual que hay otros muchos virus, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es conseguir encontrar ese equilibrio entre poder tener una vida normal, hacer esta detección temprana para evitar la saturación del sistema sanitario. Por último, Nuria, ¿cuándo crees que estará disponible la iniciativa tecnológica de la que hablabas, en la que trabaja Europa, el llamado rastreo paneuropeo de proximidad para preservar la privacidad? Depende del país. Países que tienen ya, justamente ahora esta tarde doy una charla sobre esto en un congreso online y
Depende mucho del país, ¿eh? A ver, Apple y Google, para las apps que utilicen los APIs de Apple y Google, en teoría esta semana ya hacían un primer release de sus APIs, que lo tendrían de sus APIs, que lo tendrían que llamar las aplicaciones a estos APIs. Y porque os hagáis una idea, pues Austria está desarrollando una vía Bluetooth usando los APIs de Apple y Google. Suiza también, usando Apple y Google, y luego la iniciativa DP3T europea. Noruega tiene una que combina Bluetooth y localización. Irlanda tiene otra. Entonces, a nivel europeo, diferentes países están desarrollándolas siempre como un complemento al trazado manual. En Irlanda, por ejemplo, han creado call centers con miles de personas para hacer el trazado manual, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, han decidido que por el momento no van a usar una app, que se van a concentrar en hacer un muy buen trazado manual y que en función del éxito que tengan con el trazado manual, pues igual lo dejan ahí, o si ven que es necesario, harían lo complementarían con la app, ¿no? Sobre todo cuando se vayan abriendo las fronteras en Europa, es donde la app puede aportar valor, por lo que he dicho, ¿no? Porque hacer el trazado manual cruzando fronteras es imposible, ¿no? O para la gente que está en un avión. Si te subes en un avión y te toca una persona al lado, no conoces a esa persona de nada. Entonces, para ese tipo de casos es donde la app puede aportar mucho valor. Entonces, yo creo que en las próximas semanas, una vez esté más estable el API de Apple y Google, que ahora está siendo escrito también, ¿no? Pues habrá más apps, ¿no? A nivel estatal yo tampoco conozco el detalle del calendario, sí que sé que la propuesta, hasta donde yo sé, que esto es muy dinámico, y las cosas cambian, pero bueno, hasta donde yo sé, la preferencia sería el modelo descentralizado. Y bueno, entiendo que es algo que se irá haciendo, ¿no? Como un complemento a las técnicas más tradicionales. Pues nada, muchísimas gracias, Núria Oliver, ingeniera y doctora por la Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos y comisionada para la inteligencia artificial y del COVID de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, por habernos acompañado unos minutos en nuestro programa A Través del Cristal. Mucha suerte con el trabajo que desempeñan y un fuerte saludo. Muchas gracias, y aprovecho para pediros, por favor, que si podéis complementar la encuesta ciudadana y darle visibilidad. Lo haremos. Dinos la página web, ¿verdad? Sí, os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Y lo podéis poner a lo mejor en el vídeo. Perfecto. COVID-19impactsurvey.org. Es súper valiosa, y si os interesa, porque os viene bien ponerlo en el vídeo también, tenemos la página de resultados, donde podéis ver todos los resultados, todos los datos, todas las visualizaciones de todo, y además por país, en esta otra que os he puesto que se llama Results. O sea que está todo público y puedes ver todas las respuestas también. Entiendo que ya por último que está participando a nivel estatal, no solo de la Comunidad Valenciana, sino que participan todos. La encuesta es mundial. Sí. Está traducida a muchos idiomas, y en la página de resultados, si jugáis un poquito con la página, en la parte superior derecha podéis elegir el país, y ahí solamente tenemos incluidos los países que tienen como mínimo alrededor de 1000 respuestas. El éxito máximo es a nivel España, donde tenemos 200.000 o por ahí, pero hay luego, yo qué sé, 1000 y pico de Alemania, no sé cuántas 1000 y pico de Colombia, Italia, tenemos también en otros países respuestas. Entonces sí, obviamente, además está la versión euskera, está versión catalán, está versión, no tenemos gallego, pero tenemos portugués, o sea que sí, tenemos también en diferentes idiomas. Eso quiere decir que entonces en España a nivel estatal le interesa, ¿no? Respecto a otros países, y la inteligencia artificial, como bien comentaba, que prácticamente viene de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos Silicon Valley, ¿no? Es el templo, ¿no? de la inteligencia artificial, y bueno, es buena noticia que en España, por lo que comentas, esté inmersa, ¿no? Y que mucha gente haya participado. Sí, mucha gente. La solidaridad y la participación ciudadana ha sido ejemplar y muy inspiradora. Y sí, lo único que tenemos es que conseguir mantener el ritmo, porque el valor
es cada semana, ¿no? Porque cada semana hay nuevas medidas de desconfinamiento, cada semana la situación de las personas cambia, entonces cada semana es muy valiosa la información y además ahora ya tenemos una serie temporal a lo largo de 6 semanas y también podemos ver la evolución de la situación de las personas a lo largo de todas estas semanas, ¿no? Entonces, se puede participar todas las veces que uno quiera, es 100% anónima, el sistema no registra ningún tipo de dato personal, no tiene ni idea si ya la has contestado 30 veces o una vez. La idea es contestarla todas las semanas. Pues nada, reiterar el agradecimiento y muchas gracias por el trabajo que desempeñan, que es muy importante también, es otro de los sectores que bueno, pues estamos luchando, ¿no? para que desaparezca este dichoso virus, si se le puede llamar así, ¿no? Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias por el interés. Gracias a ti. Buen fin de semana. Chao. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Chao.